Maestro, se ha oído hablar de diferentes dimensiones, que supuestamente estamos aquí y estamos viviendo en otra dimensión u otra realidad. ¿Eso es cierto? Y detrás de toda esa, para muchos, eh, fantasías de, de lo que es ese conjunto de tiempo y espacio, que existen diferentes universos, en realidad hay mucho de fantasía, hay muchos de argumentos. Suele ser difícil de manejar, de entender, de argumentar para una persona que es totalmente mental. ¿Por qué? Porque lo mental, para lo mental existe solo aquí y el ahora. Existe algo que se llama pasado, que ya no tenemos acceso a él. Y existe algo que se llama futuro, que todavía no tenemos acceso, pero que eventualmente vamos a llegar. Pero nosotros a nivel mental trabajamos con el aquí y el ahora. Pero entonces se empiezan a especular, se empiezan a tejer diferentes argumentos, hipótesis, que en realidad lo que más hacen es confundir, más allá de tener alguna línea de pensamiento más concreta, alguna línea de pensamiento que no le dé respuestas puntuales a fenómenos puntuales, sino una línea de pensamiento donde todas las respuestas puedan confluir en esa misma línea, en ese mismo pensamiento, se crea mucha confusión. Y por supuesto, cuando no hay ni siquiera lógica entre un argumento y otro, ambos argumentos salen desprestigiados. Y es muy fácil de que las personas no lo crean. Uno de esos es esos supuestos universos paralelos que tenemos, o diferentes universos o diferentes dimensiones. Es difícil para mí ponerme a explicar a lo mejor lo que mucha gente entiende como diferentes paralelos o diferentes universos, pero básicamente para muchos uno, a lo mejor de forma fantástica, uno tiene acceso a pasar de un universo a otro y uno desaparece en este y aparece en el otro universo. Y un universo en el cual no se tiene acceso a este universo, sino son por portales dimensionales y cosas de esas. Y si bien eso está fundamentado en algo que voy a compartir con ustedes, ya lo he hecho en otros escritos y en otros videos, sobre portales dimensionales y todo eso, hay un concepto básico que hay que entender, que está sobre la línea de pensamiento que generalmente yo enseño, que es una línea de pensamiento de nuestro ser integral. Cuando nosotros nos estudiamos como seres integrales, siempre decimos que estamos conformados por diferentes partes. En esas partes tenemos existencia, somos seres que existimos. Y si estamos conformados por diferentes partes, nosotros en cada una de esas partes o planos de existencia, nosotros existimos. Entonces, hablar que hay múltiples universos, en principio, no es correcto. ¿Okay? Nuestra creación es la creación de un único universo. Y en ese único universo, no quiero decir que no haya universos adicionales, pero en ese único universo nosotros tenemos diferentes planos de existencia, pero es un único universo. Es como decir que yo existo, que mi existencia es diferente en plano físico y en plano mental, o en mi existencia es diferente, son dos universos diferentes, mi plano físico y mi plano emocional. No, soy un mismo yo, que mi existencia se manifiesta en diferentes planos de existencia. Entonces no hay esos universos paralelos, hay existencias paralelas dentro de un mismo universo. Si eso se explica, empezamos a entender cómo puede ser posible de que podamos pasar no a dimensiones diferentes, no a universos diferentes, sino a planos de existencia diferentes. Es mucho más sencillo entender eso, tratar de entender eso, por lo menos comenzar por allí, porque es un mismo universo, no tenemos que transgredir las leyes universales. ¿Okay? En lo que se llaman por ahí algunos los viajes en el tiempo, de alguna manera se sostiene dentro de esta filosofía del ser integral. Los viajes en el tiempo no son viajes a otro universo, tenemos que viajar en el tiempo, pero en nuestro propio universo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos, por ejemplo, de los portales dimensionales, de la existencia del más allá, parecería, y mucha gente lo dice como si es otro universo. No,
El más allá está dentro de nuestro propio universo. Nuestro más allá es más allá de nuestra mente consciente, no es más allá de nuestro universo. Pero aceptando que el más allá existe dentro de nuestro ser integral, se empiezan a entender más cosas y se puede entender cómo una persona puede acceder a información del más allá o cómo desde el más allá nos pueden interactuar con nosotros. No es nada mucho más allá de nuestras paredes de nuestro universo. Los mismos hoyos negros. Los hoyos negros, los científicos están haciendo buenas aproximaciones de lo que un místico ya sabe. Y un hoyo negro no es la entrada a otra dimensión, a otro universo, sino es la entrada a otro plano de existencia. Nosotros tenemos nuestro plano de existencia terrenal, que está conformado por nuestra materia física, nuestra parte mental, nuestra parte emocional y nuestra parte energética. Eso es lo que nosotros somos terrenalmente, eso es lo que la ciencia estudia. ¿Okay? Y más allá de ese plano científico, más allá de ese plano mental, más allá de ese plano humano o terrenal, hay otras existencias, otros planos de existencia, que no quieren decir que sean otro universo, repito. Yo soy muy fuerte en este sentido, que es el mismo universo, porque eso nos permite realmente viajar dentro de un mismo universo. Un hoyo negro no es más entonces que una abertura, si se quiere, entre nuestra realidad terrenal y un siguiente plano de existencia, que es nuestro plano astral. Fíjense que los científicos apuntan de cuando hay un hoyo negro, un agujero negro, es una masa, dicen que es una masa de materia muy densa, tanto que el campo gravitacional absorbe y desaparece toda la energía, ¿ok? Más o menos. Discúlpenme la simpleza con lo que le estoy explicando, pero más o menos eso es lo que se entiende de un agujero negro. Y ese absorber toda la masa, inclusive la luz la absorbe. La luz, acuérdense que tiene dos componentes, un componente de onda, un componente de partícula. Nosotros a nivel físico vemos la luz porque tiene partículas, no por la parte de ondas. Y absorben la luz. Lo que está absorbiendo de la parte de la luz es la parte de partículas también. La luz como partículas también se la está absorbiendo. Pero ¿dónde se va esa materia? ¿Dónde? ¿Qué es lo que absorbe un hoyo negro? Absorbe entre comillas. En realidad el hoyo negro no está absorbiendo nada, sino que esa materia física, mental, emocional y energética, esa materia está pasando a otro plano, a nuestro plano astral de existencia, donde en el plano astral de existencia no existe la materia. ¿Okay? La materia no se destruye, solo se transforma. ¿Okay? Al igual que la energía en masa por la velocidad de la luz al cuadrado, la materia tampoco tiene que destruirse, al igual que la energía. Entonces la materia simplemente pasa a otra forma, pasa a un plano de existencia donde no existe el concepto de materia. Y eso es lo que significa un hoyo negro. También en los hoyos negros o los agujeros de gusano, muchos científicos dicen que son formas de viajar en el tiempo. Sí, la teoría se está estableciendo a nivel científico, pero es que cuando tú vas a ese plano astral, conocido místicamente desde que el hombre es hombre, cuando tú retornas al plano terrenal, tú puedes retornar a otro espacio-tiempo. Lo que quiero decir es que con ese concepto de plano de existencia, el viaje en los tiempos es totalmente lógico, es totalmente posible. No quiere decir tecnológicamente posible, pero es totalmente posible, explicado dentro de los planos de existencia. Entonces, si nosotros de verdad llegáramos a entender los planos de existencia y darle alguna mínima credibilidad, bien, toda esa fenomenología que se malentiende como múltiples universos y como mis otros yo que están existiendo en otros planos de existencia, se empezarán a entender mucho más fácil. ¿Okay? Ese es a lo mejor, hablo a nivel personal, ese es un paradigma que la ciencia debería empezar a romper. La ciencia trata de encontrar cosas desde cero. La ciencia debería empezar a estudiar cosas que no entiende y darle explicación. ¿Okay? No desechar las cosas que no entienden y tratar de encontrar solución. Basarse en algo que a lo mejor no tiene explicación y desde allí trabajarla generalmente da mucho más
fruto, y por supuesto muchos frutos mucho más rápidos que empezar a inventarte teorías raras que no tienen interconexión en una línea de pensamiento uniforme. Entonces sí, no hay universos como tal diferentes paralelos, hay un solo universo, no hay múltiples dimensiones, sino hay planos de existencia donde todos estamos viviendo en el mismo instante, en el mismo momento, y son conceptos importantes que hay que empezar, con los cuales hay que empezar a jugar para darle coherencia a las cosas que uno oye por aquí y por allá. Gracias, maestro.